Miren, vamos a ver un ejemplo de los ejercicios, del tipo de ejercicios que estaban haciendo la sesión pasada. Vale. Ok. Entonces, vean. Dice, hay que encontrar la ecuación de la línea tangente a la circunferencia. Y está la ecuación de la circunferencia. Es x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más y igual a 5. Esa es la ecuación de la circunferencia. Y hay que encontrar la ecuación de la línea tangente a esa circunferencia que pasa por el punto 3,1. Entonces, lo primero que hace se hace es encontrar el centro y el radio de la circunferencia. Entonces, el centro es el punto 1, menos un medio y el radio va a ser 5 medios, ¿de acuerdo? ¿El radio va a ser 5 Sí. medios? Sí, porque es 25 cuartos, ¿no? Ah, sí, cierto. Es el centro 1, menos un medio y el radio va a ser este, que es la distancia del centro al punto. El radio es 5 medios, el centro es 1, menos un medio. El radio que va de 1, menos un medio a 3,1, le encuentra la pendiente y teniendo esa pendiente que le da menos 4 tercios, no, le da 3 cuartos y luego encuentra la pendiente de la perpendicular, que es menos 4 tercios. Y con eso tendría la ecuación. ¿Sí se entiende la forma en que lo resuelven? Sí. ¿Nadie tiene dudas? De mi parte, no. Hasta el momento no, profesor. Ok. Yo sí tengo dudas, profe. La pendiente ya la está dando el problema, ¿no? No, le está calculando. A ver, dame un segundo. Se tendría una circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia conocemos la ecuación.
y se tiene un punto, que es el punto de tangencia. El punto de tangencia en este caso es el 1,3 y la circunferencia está dada. No, el 3,1, perdón. Entonces, como conoces la ecuación de la circunferencia, entonces puedes encontrar las coordenadas del centro y puedes conocer el radio. Entonces, como conoces la ecuación, conoces las coordenadas del centro. Entonces, con esto conoces la ecuación, las coordenadas del centro y el radio. Eso ya lo conoces. Lo que queremos es encontrar la ecuación de esta recta. Pero, como conocemos esta, conocemos el centro y conocemos el radio. Conociendo el centro, puedo conocer la pendiente de esta línea que conecta el centro con el punto de tangencia. De hecho, el radio ni siquiera lo vamos a usar. Nada más me hace falta el centro y el punto de tangencia. Porque conociendo el centro y el punto de tangencia, calculo la pendiente, que es la pendiente del radio. Pero, como tengo la pendiente del radio, entonces puedo encontrar la pendiente de su perpendicular, que es la pendiente de la tangente. Y teniendo la pendiente de la tangente y el punto de tangencia, con estos dos puedo encontrar la ecuación de esa línea recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, ya lo vi. profesor. Gracias. Entonces, ese es un ejemplo que viene aquí en el Webster. Un segundo ejemplo que viene ahí mismo dice lo siguiente. Dice, esta misma circunferencia tiene dos tangentes que son paralelas a otra. O sea, tenemos 3x más 4y igual a 1. Esta es una línea recta. A ver, veamos. Vamos a hacerlo así. Denme un segundo. Vean, a ver, tenemos una ecuación que es la ecuación de la circunferencia. Esa es la ecuación de la circunferencia. En el primer problema se daba como información que tiene una tangente en el punto 3,1. Entonces el punto debe estar en la circunferencia. Ahí está. Ese es el punto de tangencia. Entonces, lo que se está haciendo es encontrar el centro de esta circunferencia y con ese centro se encuentra la pendiente de la
recta tangente. El centro de la circunferencia se encontró que es el punto 1, menos un medio. Con este se tiene la pendiente de esa recta. Conociendo B y conociendo A, o sea, conociendo el centro y el punto de tangencia, se encuentra la pendiente de la recta. Y teniendo la pendiente de la recta, se encuentra la pendiente de la perpendicular a esta recta y que pasa por el punto A. Teniendo la pendiente y el punto, se tiene la ecuación. Eso es lo que dice el primer problema. Entonces ya, ocultamos esto. Ahora bien, el segundo problema dice que existe una recta que es 3x más 4y igual a 1. Entonces, 3x más 4y igual a 1. Vean, nos están dando una recta que incluso pasa por el centro. Y entonces dice que esta circunferencia tiene dos rectas tangentes que son paralelas a esta. Entonces, aquí la idea es encontrar rectas paralelas que sean tangentes a la circunferencia. Paralelas a esta y que sean tangentes a la circunferencia. Entonces, para que sean paralelas, deben tener la misma pendiente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, veamos. Entonces, a ver, déjenme dejar de compartir. Ver, ahí vamos a escribirla, ¿no? La ecuación de la recta que me están dando. A ver, déjenme ver. Es 3x más 4y igual a 1. Entonces aquí voy a poner 3x más 4y igual a 1. Entonces esta es la recta. Ahora, no sé si esté claro. Una recta paralela a esta va a ser 3x más 4y más c igual a 0. Bueno, más, voy a ponerle k igual a 0. ¿Sí está claro eso? Porque tienen la misma pendiente. Estas dos rectas son paralelas.
¿Sí está claro? Sí, profe. Y tenemos el centro de la circunferencia. Entonces veamos, fíjense. Entonces voy a poner un deslizador. Le voy a llamar K. Y voy a escribir la ecuación. Va a ser 3x más 4y más K, que es el deslizador. Y eso va a ser igual a 0. Esa es la ecuación de la línea recta. Entonces, cuando yo muevo el deslizador, obtengo líneas rectas que son paralelas. Con el rango que les di, no me alcanza a dar paralelas y que sean tangentes. ¿Sí? Pero el hecho es que si Es yo hasta muevo... 15, profe. ¿Perdón? Es hasta 15K para que sea tangente. No te escuché, perdón. El K debe ser hasta 15 para que sea tangente, según yo. Hasta 15. Sí. ¿Cómo lo encuentras? O sea, Ah, ¿qué debe ocurrir para que esta línea recta se convierta en una tangente? O sea, ahí están todas las paralelas, ¿no? Variando el coeficiente K, voy a obtener todas las paralelas. Entonces, ¿qué debe ocurrir para que esa línea recta, esta, 3x más 4y más K, se convierta en una recta tangente a la circunferencia? ¿Podría ser que su distancia al centro sea igual al radio? Exacto, ¿no? A ver, fíjense, por ejemplo, aquí voy a trazar una perpendicular de este punto, no, perdón, a esta recta y que pase por ese punto. Ahí está. Luego encuentro el punto de intersección de la perpendicular con esta y encuentro la distancia entre estos dos puntos. Ahí está, es punto 51. Y voy a mover. Entonces, lo que necesitamos es que esa distancia sea igual al radio. Como dices. O sea, el problema es que la distancia entre esas dos líneas rectas es la paralela y la que me dieron originalmente no es igual al radio. Entonces, es importante que esa línea recta pase justamente por el centro para que la distancia entre esas dos sea el radio. Entonces, aquí para encontrar la ecuación de la recta, lo que necesitamos es que la distancia del centro a la paralela sea exactamente el radio. Y esa es la forma en que lo plantea en el ejemplo. Vean, se tiene la recta, la recta le llama 3x más 4y más c igual a 0, y entonces la distancia desde el centro a la recta debe ser 5 medios. La distancia es esta la fórmula. Conozco casi todo, ¿no? Profe, no está compartiendo Conocemos pantalla. el punto. ¿Mande? Dejó de compartir pantalla. Cierto, perdón. No se preocupe. Aquí está. Conocemos el centro
y conocemos la distancia y conocemos la ecuación de la recta. La recta es 3x más 4y más c igual a 0. Entonces, lo que no, A vale 3, B vale 4 y C. Y el punto es el centro. Entonces, cuando se sustituye, nos va a dar que C es 23 medios. Y entonces, de esa manera encontraríamos el valor de C. Y con eso ya tenemos la ecuación de la línea recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Al menos no me quedó tan claro. No entendí muy bien cómo hizo el procedimiento. A ver, dame un segundito. A ver, se tiene la circunferencia y una recta. Esta recta pasa por el centro. Y entonces se quiere encontrar la ecuación de la tangente que es paralela a esta. El hecho es que esta recta es AX más BY más C igual con 0. Cualquier recta paralela a esta debe ser de la forma AX más BY más algo diferente. O sea, lo que va a cambiar en una paralela es esta. Entonces, esta va a ser una línea recta paralela a esta. Entonces, si yo grafico esta recta, es lo que está graficando aquí en GeoGebra, lo que voy a tener son rectas paralelas. Al variar el valor de K, lo que tengo son rectas paralelas. Pero lo que yo necesito es que esta recta sea tangente a la circunferencia. Entonces, ahí voy a tener un punto de tangencia. No sé quién es ese punto. Y no sé, no interesa porque lo que quiero es la ecuación de la recta. Entonces, pero la condición es que la distancia de este punto al punto de tangencia sea precisamente el radio. Y entonces lo que se hace es calcular la distancia del centro de la circunferencia a la recta, a esta recta. O sea, voy a calcular la distancia del centro de la circunferencia a la línea recta. Esta distancia, la fórmula ya la tienen ustedes, sería A por H, que es el centro, más B por K, aquí están las coordenadas del centro, más, híjole, voy a ponerle otro nombre, ¿no? Voy a llamarle L.
más L, todo eso en valor absoluto sobre la raíz de A al cuadrado, que es este valor, más B al cuadrado, que es este valor. Entonces, esta distancia es la distancia del centro a la tangente, pero esa debe ser el radio. Entonces, este valor debe ser el radio de la circunferencia. Y entonces, teniendo esta igualdad, sustituyo aquí los valores que tengo. Le repito, A y B los conocemos porque son los mismos. K y H lo conocemos porque es el centro de la circunferencia. Ya lo habíamos calculado en el problema anterior. A y B lo conocemos, entonces conocemos todo. Lo único que no conocemos es esta L. Al sustituir voy a tener aquí algo en L igual al radio de la circunferencia, también la conocemos. Y entonces despejamos L y es la L que yo obtengo ahí. No sé si la idea queda clara. Sí, a mí ya me quedó claro. Esa es la idea de la solución de este problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Entonces, ¿puede mover tantito la cámara? Es que no se ve completamente el pizarrón. claro, Gracias. ahí está mejor. Muchas gracias, profe. ¿Y de qué? ¿Cuánto había dicho que valía el radio, profe? Era 25 sobre... 5 medios, me parece. Miren, hay otro problema que es muy, muy similar a este. Se los planteo. Dice, tengo ahora una circunferencia, nada más que esta circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Es decir, esta circunferencia está centrada en el origen. Y hay una línea recta que es la recta 3x menos 5y igual a 4. Entonces tenemos esas dos. Entonces la línea recta no sé dónde ande y tengo la circunferencia, nada más que aquí, digamos, la ventaja, bueno, si no la encontramos, pero la ventaja es que en este caso la circunferencia está centrada en el origen. Y se pide lo mismo. Hay que encontrar líneas paralelas a 3x menos 5y más igual a 4 que sean tangentes a la circunferencia. Entonces, repito lo que decíamos. Cualquier recta que sea paralela a esta es de la forma 3x menos 5y más, voy a llamarle L, igual con 0. Esta recta es paralela a la recta 3x menos 5y igual a 4. ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, el radio de esta circunferencia, como está centrada en el origen, el radio directamente es 5. Entonces ya tengo que el radio es 5 y que el centro de la circunferencia es 0,0. Entonces, la distancia desde el centro y hasta la recta, le voy a llamar R, esta es la recta R, que es la paralela. Esta distancia es igual a 5, pero esta distancia es la distancia de un punto a una recta. Y esta distancia la calculamos con AX más BY más C en valor absoluto. Sería A, que vale 3, por X, que es 0.
más B, que vale menos 5, por Y, que es 0, más L. Dividido entre la raíz cuadrada de A, que vale al cuadrado, que vale 9, más B al cuadrado, que vale 25. Esto es igual al valor absoluto de L dividido entre la raíz de 34. Esta debe ser la distancia desde el centro hasta la línea recta que andamos buscando. Y esto es igual a 5. Por lo tanto, el valor absoluto de L tiene que ser igual a 5 veces la raíz de 34. Por lo tanto, L puede ser 5 raíz de 34 o puede ser menos 5 por raíz de 34. Entonces, la ecuación de la circunferencia, perdón, la ecuación de la recta que me están pidiendo es 3x menos 5y más 5 raíz de 34 igual a 0, o bien 3x menos 5y menos 5 raíz de 34 igual con 0. Puede ser cualquiera de esas dos circunferencias. ¿Sí estamos de acuerdo? Vaya, ¿sí se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe. Esa es una manera de hacerlo. Ahora, vamos a empezar a cambiar un poquito. Vamos a ver la circunferencia, pero vamos a verla desde otros enfoques. Déjenme ver. Sí, vamos a ver otros enfoques. Bueno, otra forma de ver la circunferencia. O sea, seguimos con circunferencia, ¿no? Bueno, primero esta. Consideremos una circunferencia que tiene centro en el origen. Vamos a suponerlo así, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos hasta ahorita es que una circunferencia con centro en el origen cumple esta ecuación. Si tiene el centro fuera del origen, hacemos la traslación y la ubicamos, ¿no? Entonces, la circunferencia con centro en el origen tiene esto. Ahora bien, lo que nosotros también podemos identificar es que si yo tengo aquí un punto de coordenadas x, y, entonces puedo encontrar un vector que me conecte el origen con este punto. Y este vector le puedo llamar el vector U, por ejemplo. Entonces, el vector U es el vector que conecta el origen con este punto. Es decir, el vector U, lo voy a llamar así, el vector U es igual al vector x, y. Y yo aquí tengo el radio. El radio de la circunferencia lo podemos identificar, porque el radio de la circunferencia lo puedo encontrar como el módulo del vector. O sea, el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ese es el módulo de ese vector. Ahora, si imaginemos que esta es como un lápiz y nada más tengo la punta del lápiz es la que puede dibujar. ¿Cómo dibujaríamos la circunferencia con este vector? ¿Qué tendríamos que hacerle al vector para dibujar la circunferencia? ¿Trasladarlo? ¿Lo trasladamos? No. Sería solo rotar, ¿no? Rotarlo. Vean,
El vector, todo vector lo puedo identificar de dos maneras. Uno, con las coordenadas del punto que llega, y dos, con el ángulo de inclinación y la longitud. O sea, todo vector lo puedo identificar de esa forma. Entonces, este vector tiene un ángulo de inclinación. Para poder dibujar la circunferencia, yo lo que tengo que hacer es mover el ángulo de inclinación. O sea, voy a variar el ángulo de inclinación, pero sin modificar la longitud del vector. O sea, la circunferencia va a ser los puntos que estén moviéndose ahí. O sea, para tener la circunferencia voy a necesitar este vector, pero el ángulo lo tengo que variar desde 0 hasta 360 grados. Cuando yo varíe el ángulo entre 0 y 360 grados, lo que voy a tener es la circunferencia. Ese es el vector. Ahora, para tener eso, lo que vamos a hacer es cambiar de coordenadas. Entonces, esta sería la coordenada X y esta es la coordenada Y. Si este es el ángulo de inclinación o el ángulo del vector, yo puedo encontrar X en términos del ángulo y puedo encontrar Y en términos del ángulo, conociendo el ángulo y la longitud del vector. La longitud en este caso no la voy a cambiar. Entonces, el seno del ángulo del vector es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, Y va a ser igual a R multiplicado por el seno del ángulo. Este va a ser Y. De forma completamente análoga, yo sé que el coseno del ángulo va a ser igual a X entre la hipotenusa. Por lo tanto, X va a ser igual a R por el coseno del ángulo. Este es el valor de X. Entonces, yo puedo cambiar. O sea, yo puedo decir que mi vector, vean, el vector X, Y, lo puedo reescribir de esta manera. Como X, que sería R coseno de teta, Y, pero Y es R seno de teta. Y entonces puedo tener este mismo vector, pero en términos de R y de teta. O sea, vamos a hacerlo, ¿no? Esa es la idea. Esa va a ser la idea. Entonces, en la idea, le repito, lo que yo tengo es una circunferencia con centro de inicio en el origen. Ahorita vemos cómo lo movemos del origen. Y esta circunferencia con centro en el origen la voy a identificar ahora, pero con un vector. Este vector siempre va a tener esta longitud. Y lo que va a variar este vector es este ángulo. Entonces, este vector tiene coordenadas finales X, Y. O sea, mi vector en coordenadas rectangulares lo puedo escribir como el vector X, Y, que es el punto final de ese vector. Pero, construyendo mis coordenadas rectangulares, yo puedo identificar que X va a ser igual a el cateto adyacente, R por el coseno del ángulo, mientras que Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. Esto me dice que el vector lo puedo reescribir como R por el coseno del ángulo, R por el seno del ángulo. Y entonces esta sería otra manera de identificar este punto. En esta forma, yo lo que voy a mover es teta. No voy a mover R. R va a quedar fijo. Por lo tanto, yo puedo decir que si yo hago variar teta de 0 a 360 grados, lo que voy a estar dibujando es toda la circunferencia. Entonces, esta sería la ecuación paramétrica de la circunferencia, donde el parámetro es precisamente el ángulo de inclinación o el ángulo del vector. Profe, ahí no es menor o igual a 360. Pero ya lo toco aquí, ¿no?
Sí. Sí, es igual, o sea, lo repites, pero aquí pues ya lo toco aquí, ya no es necesario que lo vuelva a tocar con 360. Y entonces esta sería la ecuación paramétrica de la circunferencia. Aquí se cumplen algunas cosas, por ejemplo, una circunferencia con centro en el origen. Estoy hablando de centro en el origen nada más. Una circunferencia puede ser esta, ¿no? Esta es la circunferencia con centro en el origen. El radio de esta circunferencia es 3. O sea, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen la puedo incluso hacer así, ¿no? 3 coseno de teta, coma, seno de teta. Esta es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y de radio 3. El vector de esta ecuación es precisamente el vector U. O sea, la forma vectorial sería esa. Y la paramétrica sería la que se está mostrando ahí. Entonces aquí estaríamos escribiendo la ecuación de la circunferencia de coordenadas polares, donde las coordenadas polares son 2, es R y θ. Nada más que si yo quiero toda la circunferencia, entonces sería R, por ejemplo 3, θ. Esas serían las coordenadas polares. O sea, las coordenadas polares de un solo punto, las puedo tener aquí, ¿no? Este es X, Y. Si esta distancia es R y este es ángulo θ, entonces este punto lo puedo ver como R, θ. Esas son las coordenadas polares, donde la relación es que precisamente X es R coseno de θ, Y es R seno de θ, y puedo encontrar que X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser R al cuadrado seno cuadrado de θ más R al cuadrado coseno cuadrado de θ. Pero seno cuadrado, bueno, sería R al cuadrado que multiplica a seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ. Pero esta suma es 1, esto me da R al cuadrado. Entonces existe esta relación, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Eso cumplen las coordenadas polares. O bien, R es la raíz, que ya lo sabemos, ¿no? Esa raíz
Y entonces, esta es una relación entre las coordenadas. Y la otra relación es que si yo divido y entre x, esto me va a dar y, que es r por el seno de teta, entre r por el coseno de teta, que sería seno de teta entre coseno de teta, que es la tangente de teta. O bien, que el ángulo teta es el arco tangente de y entre x. Entonces, yo tengo que x es igual a r coseno de teta, que es igual a r seno de teta. O bien, que teta es igual a arco tangente de y sobre x y que r es la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado. Entonces, yo puedo transitar de una ecuación o de una de coordenadas. Si conozco las coordenadas polares, conozco r y teta, puedo encontrar x, y. Y si conozco las coordenadas rectangulares, es decir, si conozco x, y, puedo encontrar r y teta. Esa es la transición entre coordenadas. Entonces, en coordenadas polares, ¿cómo sería la ecuación de una circunferencia? Pues la ecuación de la circunferencia, por ejemplo, que tiene centro en x cuadrada más y cuadrada igual a 25. La ecuación de la circunferencia es esta. Pero si yo tomo x cuadrada más y cuadrada como 25, r al cuadrado va a ser 25. Entonces, esta es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Esta es en coordenadas rectangulares, esta es en coordenadas polares. Así se vería una ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda. Ah, sí, dime. ¿Esto aplicaría únicamente cuando es con centro en el origen o aplicaría para en sí todas las circunferencias? Bueno, es que esto lo tenemos que llevar a otras circunferencias. Cuando está fuera del origen. Vale, vale. ¿Sí estamos? ¿De acuerdo? O sea, tenemos que ver cómo lo movemos del origen con una traslación de ejes.
Ahora, ¿cómo lo moveríamos del origen? Sería con una traslación de ejes, ¿no? Sí. Entonces, a ver, voy a dar la idea. Vamos a ver la idea. Entonces, veamos. Hago una traslación, este va a ser H y este es K. Y entonces tengo una circunferencia aquí. Concentro en este sistema. Entonces, la ecuación, si yo pongo aquí este vector U, que es el vector que me va a generar la circunferencia, entonces este vector tiene coordenadas X', Y' como coordenadas finales. Si este es el ángulo θ, entonces este vector va a tener coordenadas, vamos a suponer que tiene radio R esta circunferencia, entonces va a ser R, X', Y'. Esas son las coordenadas del vector. Pero esto va a ser R coseno de θ, R seno de θ, donde θ es este. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Esa va a ser la ecuación paramétrica de el vector, o bien, perdón, de la circunferencia, o bien, lo puedo escribir aquí como R por coseno de θ, seno de θ. Esa es la ecuación paramétrica de esta circunferencia. Pero estoy hablando de que esta circunferencia tiene coordenadas trasladadas. ¿Cómo se verá esta circunferencia desde acá? Miren, lo que tendríamos que hacer es tener otro vector. O sea, voy a tener este otro vector. Este vector le voy a llamar V. Este vector tiene coordenadas H, K. Y llega justo al centro de la circunferencia. O llega justo al origen del otro sistema. Y lo que yo tengo que investigar es quién es el vector que desde aquí me va a generar los puntos de la circunferencia. O sea, este vector azul lo voy a tener que mover de tal suerte que esta punta del vector me dibuje la circunferencia. O sea, finalmente, lo voy a llamar, por lo pronto le voy a llamar W. Finalmente, lo que yo quiero es encontrar quién es este vector W. ¿Cómo encontraríamos el vector W? No sé si se entiende el esquema. Voy a volver a dibujarlo. A ver, otra vez. Tengo dos sistemas. Un sistema es el sistema original. Que es XY. Y tengo una circunferencia. Está una circunferencia. Nada más que esta circunferencia no tiene centro en el origen del sistema XY, sino esta circunferencia tiene centro fuera del origen. Tiene centro H, K. Entonces, yo lo que quiero es encontrar un vector que me genere esta circunferencia. Es decir, yo tengo aquí, quiero dibujar un vector
para encontrar la ecuación vectorial, yo necesito dibujar un vector, le llamé W, de tal suerte que este vector W, al mover este vector, voy a tener que ir cambiando, o sea, voy a tener que moverlo para que la punta del vector me dibuje todos los puntos de la circunferencia. Si se fijan, en este caso sí va a cambiar la longitud del vector. No va a tener la misma longitud en esa posición que cuando esté dibujando este punto o este punto o este punto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo encontramos este vector? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿O cómo lo podríamos encontrar? A ver, geométricamente, ¿cómo se les ocurre? Profe, ¿puede dibujar el vector de la circunferencia? ¿El de la Ajá, circunferencia? sí. Donde sea, hacia donde sea, ¿verdad? Sí, no importa. Vean, voy a dibujar este vector. El que me dibuja la circunferencia es este, ¿no? Este vector me dibuja la circunferencia. A este le puedo llamar, por lo pronto le puedo llamar U. Y este vector que me dibuja la circunferencia, sí lo puedo identificar aquí. Este vector lo puedo identificar porque yo aquí puedo tener un plano cartesiano que surgió al trasladar el origen del plano XY a un plano X', Y'. A ver, yo tengo una idea, profe. Yo lo tengo, sí. Podemos trasladar el primer vector hacia un punto de la circunferencia y de ahí trazar la distancia del origen hacia ese punto de donde está el vector. Ya no sé. A ver, ¿me lo dices en español? A ver, es que no sé si esté bien igual. No, es una idea. Yo supongo que sí. Por ejemplo, el vector de la circunferencia que tenemos. Este vector, Ese. Lo vamos a cuando tú rotar. mueves el ángulo, cuando tú mueves el ángulo, dibujas la circunferencia. Sí. Sí, lo vamos a rotar, por ejemplo, supongamos aquí donde está el vector dibujado del imaginario, el de W. ¿Para acá? Ajá. Supongamos. Ok, o sea, estamos dibujando, entonces una de las posiciones de este vector es esta. Sí, y ya de ahí calcular, bueno, ya que sabemos la distancia de ese vector. Este es U. Ajá. Y por ejemplo, el punto ahora sí donde dibuja la pista, como te dice, calcular la distancia al origen. ¿Esta distancia? Ajá. Y podemos, pues ya tener. Pero, a ver, pero yo lo que quiero es calcular todo el vector, porque aquí si calculas la distancia vas a calcular el módulo del vector. Pero Sí. este vector tiene un ángulo. Y para conocer, lo que yo quiero conocer es el vector W. Sí. Si yo conozco la distancia, la tengo, pero necesito también conocer el ángulo para conocer el vector W. Sí. ¿El vector resultante de quién, Carlos? Sí me explico, Brandon. Sí, profe, ya entendí. Ahora, dice Carlos que es el vector resultante, que W es el vector resultante. ¿De qué vectores? De U, y si trazamos del origen al punto del segundo sistema, el segundo plano, podríamos generar otro vector. Entonces, si yo trazo del origen o sea, voy a conectar los dos sistemas, ¿no? Sí. A ver. Este vector le llamo B. Este vector lo conozco, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Quién es el vector D? HK. El vector B es H, K. Conozco el vector U. ¿Quién es el vector U? R multiplicado por coseno y seno. Por coseno de teta y el seno de teta. Ajá. ¿Y entonces quién es W?
Es el resultante de los dos vectores. ¿Y cómo lo escribo entonces? Sería W es igual en este caso a la suma de los vectores, ¿no? Sería V, que sería el vector que va de origen a origen, más el vector U, que sería H más R cos teta, coma, K más R seno de teta. Y entonces, a ver si está claro, esta sería la expresión vectorial de la circunferencia. H y K los conocemos porque son el centro de la nueva circunferencia. R es el radio y el parámetro que voy a variar es teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Creo que sí, pero mi cerebro va lento, profe. Espérame. Es que W es el vector resultante por el camino, por el sentido de las flechas, ¿no? Entonces primero vas del punto a V y después vas de ese vector vas al vector U y terminas hasta ahí tu camino. Entonces si Perdón, lo que vas pasa es que iba pasando el tren. Ajá. No y escuché ahí, nada, perdón. A ver, sí, disculpe. otra vez. Es que no escuché, perdón. No se preocupe, disculpe. No, es que, bueno, como tal decimos que W es el vector resultante porque vas desde el origen hasta el otro plano, que en este caso es HK, y ya de ahí vas de HK al punto de la circunferencia, que es R coseno de delta, seno de delta. Entonces, ese es tu trayecto, ¿va? Y entonces eso equivale a decir desde el punto de origen hasta tu punto final. Entonces nos damos cuenta que W es el vector resultante por el sentido de las flechas, vamos a decirlo así, de la cabeza de las flechas. Sí, es que me estaba causando el conflicto por ejemplo, cuando llega al tercer cuadrante, pero ya, sí, ya con lo que dijiste ya me quedó más que claro, porque ya, por ejemplo, cuando ya está yendo para atrás, como es vector resultante y pues técnicamente se estaría regresando, por decirlo de alguna manera, ya sería como si estuviera tocando en el puntito de ahí abajo. Ándale, por ahí. Ya pues con eso. Más Ajá, y se este, ¿no? regresa ahí. Pum. Incluso este. Sería este más este. Vale, gracias, compañero, por la explicación. La neta, sí, mi cerebro va lento. Ese punto lo tienes con este vector más este. Y entonces con este vector W vas a ir dibujando todos los puntos. Cualquier punto de la circunferencia lo dibujas moviendo este ángulo. Y entonces esta sería la expresión vectorial de la circunferencia. O sea, la expresión vectorial de la circunferencia, si yo tengo los dos sistemas, acá tengo la circunferencia. La circunferencia está generada por un vector. Pero aquí está el centro. Entonces, aquí está, ¿no? Este vector está generado la circunferencia, pero aquí está el centro. Entonces tienes este. Este vector es el vector de traslación. Aquí estás trasladando, con este vector te estás trasladando de origen a origen. Y entonces ya lo único que haces es hacer la suma. ¿De acuerdo? Entonces, formalizamos la próxima sesión. ¿Cómo tendríamos? Vaya, esta es la idea. Y esta es la idea para construir la representación vectorial. Esta es la idea para construir la representación vectorial de una circunferencia. ¿Qué me sirve para construir la ecuación paramétrica de la circunferencia? Entonces, la circunferencia se genera nada más girando un vector. El vector U está girando.
si está con centro en el origen, pues es nada más el giro del vector U. Pero si está fuera del origen, entonces lo que hizo su compañero, trazó de origen a origen, y acá hizo esto. Y entonces la resultante de esas dos, ese es el vector que me va a generar toda la circunferencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Tengo una duda. Sí. Rapidito, por ejemplo, si contemplamos lo que son los vectores W y el V, entonces, si no contemplamos lo que es el vector U, de esas dos uniones de lo que es el vector W y el vector V, podemos formar el radio, ¿no? Sin que tengamos el vector U. ¿O no se puede? Sí, a ver, déjame ver. O sea, tú tienes... Ajá. Contemplemos lo que son los vectores W y la de V. B va al centro. ¿Qué? Y W va a un punto de la circunferencia. Este es el centro y este es un punto de la circunferencia. Sí. Y entonces, sí, ahora, ¿cuál sería tu respuesta a lo que preguntaste? Se puede decir que entre los finales de las flechas de que son esos dos vectores, se puede formar el radio para determinar así ya la ecuación de una circunferencia, o no se puede de esa manera. A ver, esa es tu pregunta. Ajá. ¿Cuál es tu respuesta? Pues, ya creo, ¿no? Ya creo, ¿no? O sea, lo que pasa es que si tú tienes desde aquí el vector, o sea, ¿cómo? Piensa en el vector como un puntero, como un apuntador. Sí. O sea, piensa que tú estás programando, estás haciendo un programa en computadora y estás programando. Entonces, lo que quieres es dibujar una circunferencia aquí. Para dibujar la circunferencia, vas a tener que modificar este vector. O sea, vas a programar movimiento en este vector para poder dibujar tu circunferencia. Entonces, si tú estás aquí y tú tienes el centro de la circunferencia, bueno, dibujé mal la circunferencia. Si tienes que este es el centro de la circunferencia, puedes encontrar este vector, que es el vector, que es el radio. O sea, tú tienes V más U es igual a W. Si tú conoces V y conoces W, entonces puedes encontrar U. O si conoces U y conoces W, puedes encontrar V. O sea, si conoces la circunferencia desde los dos enfoques, desde las coordenadas trasladadas y desde las coordenadas originales, puedes despejar y encontrar el centro de la circunferencia. Ah, va que va. Esa es la que tenía dudas si se podía o no en esa parte. Era la circunferencia, por lo tanto puedes encontrar W, pero yo creo que si puedes tener los otros dos, encuentras el tercero. ¿Sí, de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Va. Entonces, la próxima sesión formalizamos todo esto y vemos la forma vectorial de una circunferencia y vamos a ver la forma vectorial de una esfera. Habíamos quedado ya para terminar que la ecuación de la esfera es esta, ¿no? Esa es la ecuación de la esfera. Entonces también podemos encontrar una forma vectorial para la esfera. Así es. Va. Ok. Entonces, nos estamos conectando a la próxima sesión. Cuídense mucho. Vale, cuídese, maestro.